¿Te sorprendió a ti, Manuel, esta actitud del PT? ¿O a qué está jugando el PT? ¿Cuál es la... ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, yo creo que Alberto Anaya ya hizo el cálculo político de que le puede ir mejor como partido solitario que como partido aliado. ¿De qué manera? Sí, va a perder grandes puestos en los congresos, va a perder senadurías, va a perder diputados, pero no son en nada en comparación al cálculo que ya hicieron, por ejemplo, en Veracruz. Tenemos que recordar que cuando fueron las elecciones locales de Veracruz, hubo una ruptura en varios municipios clave de Veracruz entre Morena y el Partido del Trabajo. Hubieron muchos municipios donde nada más fue el PT y ganaron esos municipios. No ganó Morena, ganaron las y los candidatos del PT. Yo siento que esa experiencia los envalentonó. Siento que esa experiencia los hizo decir, mira, a lo mejor no en todo el país, pero alguna que otra capital, alguno que otro municipio que te dé presupuestos de miles de millones de pesos al año, que se puedan desviar y puedan ir a la capital. Yo creo que va más o menos por ahí el cálculo. Al contrario, creo que sí está bien pensada la decisión, ojo, no para los intereses del pueblo de México, pero sí para la propia línea que ha establecido el propio Alberto Anaya. Ha acompañado, si bien es cierto, a las últimas 4 candidaturas presidenciales de izquierda, a López Obrador en el 2006, a López Obrador en el 2012, a López Obrador en el 2018 y recientemente a la presidenta Claudia Sheinbaum en el 24. Pero de nada sirve acompañar si no se va a acompañar en los hechos. El discurso queda totalmente hueco y vacío cuando en los hechos tienes resquebrajos tan grandes como los que ocurrieron. Yo lamento sobre todo más que sorpresa, decepción en torno a personajes que uno decía, mira, hay algo destacable por aquí que no tiene la marca Morena. Yo creo que hablo por muchos cuando uno podría pensar que muchos veían, por ejemplo, a la diputada Lilia Aguilar como una gran vocera, como una gran debatiente, como una gran oradora, como una gran tribuna, con convicciones ahí fuertes en los debates de televisión. Y toda esa carrera y trayectoria que fue construyendo en los últimos años, desmoronada por un voto. O sea, démonos cuenta y ellos lo quieren pasar como, bueno, es que en esta no vamos juntos, pero en las otras sí. No, perdón, yo cito al buen Biblio, a los tibios ni el bueno los quiere. Es frío o caliente, las medias tintas, como decía López Obrador, es una ancheta tan angosta que no hay ni para dónde hacerse. Y caer justamente en la indefinición de la que él habló tantas veces en el Zócalo, de que había que anclarse a los principios, que no había que zigzaguear, ellos, de manera, debo decir, suicida políticamente hablando, a un año de que inicien las elecciones, deciden tomar esa decisión. A lo mejor hacen el cálculo y dicen, sí ganamos alguna que otra ciudad en el norte, ya ves que en Sonora le quieren apostar bastante en eso. MC les está coqueteando. Bueno, las ofertas les han caído, pero en montones, ¿no? Tú ya lo dijiste, Movimiento Ciudadano se está analizando si acompañan en la candidatura de Colosio en Sonora, por ejemplo, ¿no? En el caso del Partido del Trabajo. Y sobre todo, habría que darnos cuenta de que fue doble traición, porque primero fue la reforma electoral, el plan A, y luego convocaron a una conferencia de prensa a todos los dirigentes de los partidos, Luis Alcalde, Alberto Anaya y Karen Castrejón del Partido Verde, ¿no? Y de fondo, con letras institucionales, por cierto, del gobierno federal, se decía apoyo total al plan B. No pasaron ni 24 horas y dijeron que siempre no. Sí, vamos en lo general, y aquí viene la partecita, el pelito, le llaman el pelito en el arroz, yo creo que es una peluca, el artículo 35, la revocación de mandato. Es decir, cercenaron la reforma electoral. La parte chida, que era quitar los plurinominales, rebajar el presupuesto, regular la inteligencia artificial, las redes sociales, la infodemia, la fiscalización, todo eso se fue a la borda. Y nada más, que debo decir, me parecía excesivo llamarle reforma al plan B, porque solamente eran 2 modificaciones, era legislar para quitar privilegios en congresos locales y en una segunda instancia adelantar la revocación de mandato, que tiene todo el sentido del mundo, porque ya tienes todas las casillas instaladas en el país. Vas a ahorrar, tienes un gran ahorro al erario, ni siquiera al INE, porque una vez tú destines el presupuesto, ya no le tendrías que dar más presupuesto como siempre suele hacer el Instituto Nacional Electoral. Bueno, por si se nos cruza algo, un ahorradito y que luego terminan y es para las becas, para los programas sociales, para los apoyos, para el pueblo. 17 estados tendrán elecciones en todo el país. 17 estados van a renovar gubernaturas, pero aparte todos los estados van a renovar a sus propios diputados federales, además, a sus presidentes municipales. Ya está ahí el elector, ya está ahí en la casilla, ¿no? Solo vas a agregar una boleta más, que decían ellos, no hombre, porque la gente
¿Va a creer que Claudia Sheinbaum es de Morena y no va a votar por el PT? Pues es que Claudia Sheinbaum sí es de Morena. Sí. ¿No? Que ya no le preocupe perder elecciones porque ya no va a volver a ganar el PT. Y es lo que preocupa. Y aquí entra la parte del suicidio político. Si tú analizas, ¿qué necesita un partido político para subsistir año con año? Deja tú los votos, el porcentaje. 3% de los votos federales. El PT tiene 4% según la de 2024. ¿Quién no te dice que ese 4 baja a 3 o menos de 3? Porque así se murió el PRD con 2.9. Para eso servía el PT en la coalición, ¿no? Para sobrevivir. No, y para lograr las reformas constitucionales, porque no ibas a ir a sentarte con Ricardo Anaya Canallín. Bueno, es que Alberto Anaya salió igual, pero no te podías sentar los dos Anayas. con Alito. Y ahí es de preocupar el PT. Hay hasta comentócratas que de cierto canal que hasta quieren que la presidenta vaya con MC y con algunos respetables panistas, que yo digo, ¿cuál? A ver, que me diga ese comentócrata que se dice paisano, de izquierda. Francisco Ramírez Acuña. O sea, ¿quién? No, imagínate un represor. No, es terrible porque además ahorita las preferencias ubican, por ejemplo, al PT al nivel del Partido Verde, ¿no? 3% en las encuestas, ¿no? Le preguntan a las personas, oye, ¿y por quién votarías en las próximas elecciones? Partido Verde, 3%, Morena, 38%, 45%, o sea, podría ir solo fácilmente, ¿no? Claro que el cálculo político, como bien dice Manuel, ya lo tienen. El problema aquí es porque, por ejemplo, el PT no va a sobrevivir si no se alía con alguien de derecha, ¿no? Ya sea con el PAN o con el PRI. El Partido Verde la tiene fácil porque así como el PT apoyó 3 candidaturas de izquierda, por ejemplo, el Partido Verde pues apoyó al PRI en el Estado de México con el Mazo, luego apoyó también a Vicente Fox. O sea, el Partido Verde se puede mover a conveniencia, ¿no? Y aquí también es importante entender que, por ejemplo, es un partido que obviamente no iba a votar a favor de la reforma electoral porque pues nació a partir del nepotismo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a José Emilio González Martínez, ¿no? El niño verde, que era hijo del fundador del Partido Verde, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Tengo aquí, es Jorge González Torres, que además es hermano del doctor Simi, ¿no? De Víctor González Torres, que ahí hay un tema con lo que decías de las medicinas que apenas se está corrigiendo con Birmex. Intentó ser presidente en el año 2000. Además quiso ser presidente, sí, bueno, y ya después la popularidad de los doctores Simi. O sea, a mí me parece muy maquiavélico, por ejemplo, todo ese andamiaje que están haciendo en términos electorales, porque hay una debilidad estructural, pero también hay una debilidad en convicciones. Sabemos que ellos no tienen formación política. Si hubiera una verdadera formación política, por ejemplo, jamás habrían ido con Del Mazo en el PRI, en 2000, me parece, fueron las elecciones pasadas, y después con Delfina en las siguientes elecciones. O sea, pero evidentemente a ellos lo que menos les interesa, uno, son los votos. Lo que más les interesa es asegurar los curules y los escaños dentro de cada una de las cámaras y, por supuesto, un determinado porcentaje de los más de 11,000 millones de pesos que tienen los partidos políticos. Nada más, si ahí nos llaman ellas, por ejemplo, la diputada a la que hizo alusión Manuel, hermanos de clase, por supuesto que no somos hermanos de clase. Yo no tengo ni tendría jamás una casa de 16 millones de pesos, ¿no? Entonces, toda la familia, ¿no? Cuando dijo en tribuna, no, es de 16, es de 22. Es de 22, no, pues es igual y ahí sí nos alcanza. No, y toda la familia metida ahí, por eso antepusieron todos sus privilegios, todos sus intereses al pueblo, y eso seguramente les va a costar muy caro, y que no venga el PT en las próximas elecciones a salir con una nueva cancioncita tipo MC diciendo que son la 4T. O con el eslogan, el PT es la 4T. Ya. O por ejemplo cuando se suben a tribuna, ¿no? De todo el poder al pueblo. Oye, pues ¿cuál poder si no le han dado ni siquiera el poder de la voz ni de la palabra? Que ni se les ocurra hacerlo porque el tigre puede echárseles encima y ahora sí van a quedar peor que Acosta Naranjo y los chuchos y todos esos. Y Riva Palacio pues nos demuestra que no informa, fantasea, difama y luego a eso le llama periodismo. Pero cuando tu fuente es la mentira, tu columna no es periodismo, es ficción reaccionaria y sobre todo pues de muy baja calidad. ¿Cómo ves a este comentócrata? Yo le creo todo lo que dice Raimundo Riva Palacio se lo creo. Porque todo lo que ha dicho antes ha pasado. Por ejemplo, Irán financia a Andrés Manuel López Obrador. Sí, el ayatolá fue a Palenque. Antes de que lo matara Trump, fue a Palenque y le dio ahí los rublos rusos. O cuando dijo que Andrés Manuel vivía en Cuba. Y al día siguiente apareció promocionando el libro, su nuevo libro de grandeza. Y además de ser... ¿Pavos reales en Cuba? Sí, hay pavos reales, hay quetzales, monos araguatos, framboyanes, sí, claro. Pero aparte de ser un gran periodista, es un gran matemático. ¿No te acuerdas cuando dijo que $1 millón pesaba una tonelada? Genaro García Luna. Y además ha dejado una gran iconografía, ha dejado una serie de frases que de verdad deberían de estudiarse en las principales escuelas de periodismo, en la Carlos Septién, donde da clases, por ejemplo, como la verdad ya es irrelevante. Ese es el prócer de la
del periodismo mexicano de la derecha, y yo lo celebro, porque es justamente la antítesis de lo que, por ejemplo, medios alternativos como este plantean. Yo siempre digo, hagamos patria. Cuando veamos algo de ciencia ficción, pongámoslo en su sana dimensión y en su sano lugar. Cuando voy a una librería y veo un libro de Anabel Hernández, veo que los de Gandhi y los de El Sótano, todos ellos se equivocan porque lo ponen en la sección de política. Bueno, yo tomo el libro y lo pongo en la serie de novelas de ciencia ficción donde pertenece, al lado de Juan Rulfo. Digo que es bastante desacreditado, ¿no? A Juan Rulfo. Con Pablo Coelho. Vargas Llosa. Con Vargas Llosa, ¿no? En la sección de literatura es donde debe de ir. Raimundo Riva Palacio ha venido muchísimo a menos. No le gusta ser cuestionado como a toda la AMPA del periodismo viejo. Son los incuestionables, son los intocables, son los innombrables. ¿Cómo te atreves a hablar de Raimundo Riva Palacio? ¿Qué acaso no recuerdas sus grandes investigaciones? Y preguntas cuáles y dices, director de Notimex, con Carlos Salinas de Gortari, por cierto, esos que tanto extrañan a Notimex, pues sí, porque era la caja chica de los periodistas que financiaba el gobierno de la República. O, ¿por qué no nos acordamos mejor cuando en el juicio de Genaro García Luna, uno de los testigos, que era uno de los más grandes narcotraficantes de ese entonces, acreditó que Genaro García Luna, con dinero del narcotráfico, financiaba el periódico El Universal en el año 2008. ¿Quién era el director editorial del Universal en ese momento? Raimundo Riva Palacio. De hecho, había un nombre clave para Raimundo Riva Palacio, creo que era el Pelonchas, algo así. En fin, ese tipo de cosas son las que no les gusta que se recuerden o que se refresquen, y pues se las refrescamos, ¿no? Para tener bien consciente la memoria. De otra manera, cedemos, y no hay que ceder, pero ni un centímetro, este asunto de las narrativas. La presidenta creo que hace bien, que es algo que no le gusta. A Andrés Manuel le encantaba, le fascinaba. Él decía, ese no es periodista, subordinado de madrazo. La presidenta ha apostado por un poco más de Pax Media, ¿no? Vamos a llamarla de esta manera. Pero ya ha habido ejemplos recientes donde yo creo que a la presidenta se le está acabando la tolerancia, no la paciencia, la tolerancia. ¿En qué sentido? De que ya nombra las cosas por su nombre. Jorge Fernández Menéndez fue el que dijo que AMLO sufrió un infarto y estaba en el hospital militar. Y al día siguiente, donen a Cuba, ¿no? Por ejemplo. Y luego menciona con nombre y apellido a Raimundo Riva Palacio y dice, ese señor no es periodista, ni en su casa lo conocen. Bueno, ahí ya tienes un cambio de discurso y lo celebro porque la prensa tiene que ser enfrentada y sobre todo se tiene que regular ¿con qué? Con la propia prensa. Claro. ¿Tú qué piensas de este personaje que, pocos lo leemos, pues cada vez hay menos penetración de impacto que tiene este tipo? Yo creo que su momento estelar es en Televisa, en Tercer Grado, y eso porque Meridiana luego lo pone en su lugar, ¿no? Sí. Mucha gente quizás sintoniza para eso este programa de Televisa que ya no vale ni siquiera la pena nombrar, ¿no? De Tercer grado, ¿no? Exactamente. No, terrible. O sea, la antítesis del periodismo, ¿no? Recordemos en el PRI lo peligroso que era ser periodista, pero periodista bien, ¿no? Periodista de investigación. Le cobró la vida, por ejemplo, a este fotógrafo, Rubén Espinosa, ¿no? En el gobierno, por ejemplo, de Javier Duarte, donde escaparon por una foto que tomó, por una foto que no le pareció al gobernador priista, lo mandó matar a él y a toda su camaradería, ¿no? Que vinieron a resguardarse a la Ciudad de México de Mancera y terminaron muertos. Entonces, la antítesis del periodismo es él, ¿no? Muchos otros, yo lo estaba confundiendo hace rato con Ciro Gómez Leiva, ¿no? Otro, pero es que son iguales, la verdad es que ya la línea editorial es la misma. Con la misma, cortados con la misma tijera. Y yo veía muy emocionado a Manuel, ahí le quería ceder su Premio Nacional de Periodismo, arriba payaso le dicen. Pues es una lástima porque además Cuba está sufriendo ahorita un gran bloqueo económico, ¿no? Estados Unidos nunca ha soportado la verdadera libertad, ¿no? Que es la libertad de poder decidir cómo es que llevas a cabo el régimen económico que quieres en tu país, ¿no? Y que por supuesto está avalado por muchos cubanos. Hay quienes dicen que no hay elecciones en Cuba, ¿no? O sea, que no sean las que le acomodan a la democracia liberal, pues es diferente. Pero, por ejemplo, tienen el mejor sistema de salud del mundo, tienen cero analfabetismo, algo que México durante el PRI no lo logró. Entonces, y además meterse ahorita con un país que es tan vulnerable, ¿no? Que está como tan en boga en todo el mundo, porque además es una isla hermosa con una hospitalidad increíble, ¿no? Pero que además está siendo ya prácticamente mutilada, incluso extorsionada a partir del propio servicio de salud, ¿no? Donde ya les están quitando la luz para que de esa forma mueran los cubanos, donde todo el tiempo han sido despreciados por su cultura, por su forma de hablar, por la forma en cómo piensan, por haber instaurado
instaurado el socialismo, pero sobre todo por haber derrocado a la dictadura de Batista, ¿no? En 1959, que era una dictadura impuesta por Estados Unidos. Entonces, sabemos y conocemos de dónde viene la línea editorial, que viene dictada desde Estados Unidos y por supuesto de aquellos poderes que todo el tiempo han querido estar subordinando a México, que todo el tiempo han querido generar neocolonialismo, y pues es una lástima porque en realidad para el verdadero periodismo, ¿no? Para aquel que da la vida, para aquel que se enfrenta a la verdad y a la mentira, a mí me parece de verdad un absurdo y sobre todo indignante. Bueno, ustedes como periodistas yo creo que pues dónde cabría, ¿no? Una persona que además todo el tiempo le está apostando a la confrontación mediática y no a sumar. Y por ejemplo, yo hoy estaba leyendo que Riva Palacio estaba muy indignado, escribió una columna en El Financiero por el hecho de que en el Mundial se iba a generar una dinámica que, por cierto, para aquellos clasistas, en la UEFA, allá en Europa, se ha instalado dentro de los estadios, ¿no? Que es que no se llegue en auto a los partidos, ¿no? Al menos al partido inaugural. Entonces, me parece una buena decisión de la jefa de gobierno, de Clara Brugada, ¿no? Y de, por supuesto, alineándose con la FIFA, de que pues no lleguen en auto, porque unas iban a salir tomando del estadio, bueno, pues ya evitas accidentes, les van a dar un servicio de transporte digno, y hoy se estaba quejando de eso, ¿no? De cómo era posible que ni siquiera tuvieras la libertad de poder llegar a tu auto en una zona que además es muy conflictiva porque se hacen muchos cuellos de botella. Entonces, a ese nivel de absurdo ha llegado la crítica de Riva Palacio, ¿no? A no saber ni siquiera qué tirarle al gobierno y ni siquiera saber de movilidad y de infraestructura, pero se sube ahora sí que al tren del meme y entonces se pone a escribir en lo que sea, pero en contra de cada una de las decisiones del movimiento. Pues quién sabe qué le sabe Televisa, porque ahí lo tienen en las mañanas, en las tardes, en las noches. Vayan ustedes a saber. Pero también quién lo ve, como diría la presidenta. Sí, ¿No? digo, yo creo que le estamos dando publicidad, pero es importante ponerlos en su lugar, porque es importante ponerles un hasta aquí. Sí. Porque si no los desmientes, ellos siguen. Y no nicho. falta quien, ¿eh? No falta quien. ¿Sabes cuál creo que es el nicho de las audiencias, por ejemplo, de Raimundo Riva Palacio en estos Chumel noticieros? Torres. No, deja tú. No. Yo siempre he dicho, son los restaurantes y los aeropuertos. Que siempre que vas a uno, ya ves que hay televisiones que ponen algo y siempre ponen Foro TV. Yo creo que ese es el nicho, aeropuertos y restaurantes, que por alguna razón los restauranteros siguen teniendo esta manía de poner estos medios como si la gente quisiera verlos. Para ¿no? ver qué pasa. Ajá, También eso es el gran nicho, porque dicen, bueno, si hay algún accidente, porque en realidad es la nota roja. Pues, sí.